Hola, soc el Carles, soc coordinador de la Vibra Intercultural i avui el que estem fent és la primera trobada amb els joves que marxaran a fer aquesta experiència de 3 mesos a París i a Bristol de pràctiques. El que estem intentant és poder resoldre dubtes, trencar gel, que es coneguin entre ells i hem portat també els que seran els seus tutors tant a París com a Bristol perquè els hi puguin explicar quines seran les condicions allà. Me llamo Arantxa, tengo 26 años y me voy a París. Me llamo Ricardo, tengo 22 años y voy a ir a Bristol. Em dic Jimena, tinc 20 anys, vaig a Bristol. Me llamo David, tengo 25 años, voy a Bristol. Em dic Dafne, tinc 26 anys, aniré a París. Me llamo David, tengo 22 años, iré a Bristol. Me llamo Mercedes, tengo 26 años, voy a Bristol. Nos hemos reunido todos, tanto los de París como los de Bristol. Estamos haciendo como una especie de para conocernos a todos. Hem procés més per encaminar-te ja cap a la vida britànica i tot el que trobaràs allà. Explicarnos un poco qué vamos a hacer, experiencias que han tenido otra gente que han ido también, que han participado. Muy contenta y con muchas ganas. Con muchas ganas de empezar. Quan m'ho van dir no m'ho podia creure. Muchas ganas de viajar, de conocer el idioma y de estar allí. Estic molt contenta de poder formar part d'aquest projecte i d'anar a conèixer una altra cultura. Motivado, tengo muchas ganas de vivir fuera, de aprender de esta experiencia, de nuevas situaciones y aprender a resolverlas. Ahora ya estoy un poquito más calmada y asimilando la noticia, entonces estoy muy feliz, muy contenta. Estar en otra ciudad, crecer profesionalmente. La oportunidad de aprender otro idioma y de romper la rutina. Principalment l'anglès. Sobre todo aprender el idioma y creo que es la mejor manera de poder aprender. I sé que em podrà obrir moltes portes a Espanya o en cas que vulgui estar-me a França també és una opció. Y aprender a cómo se hacen las cosas fuera en otro país. Mejorar el inglés sobre todo. Ha ido súper bien porque las entrevistas son como muy cercanas. Muy bien, con muchos nervios, más que nada porque es la primera vez que hago algo de este estilo y entonces todo es nuevo. Pues la veritat és que m'ho vaig prendre tot amb molta calma, sense cap pressió ni res, i jo crec que això ha sigut el que m'ha ajudat a anar segura i no amb cap pressió i al final pues, no sé, ha sortit bé i estic satisfeta. Me dijeron que no estaba seleccionado y luego al cabo de los 10 me volvieron a llamar y me dijeron que sí, que estaba seleccionado y fue como una ilusión. O sigui, ha sigut bastant dinàmic i ens han donat tota la informació possible. Aprender un montón, que estoy segura porque puedo aprender tanto de la ciudad como que también pues eso, que me aporte herramientas. Espero que sea algo nuevo, ¿no? Que me desafíe a ser mejor o que un reto personal. Pues espero que sigui molt bona i amb moltes oportunitats per aprendre tant per la llengua com per la cultura. Sé que va a ser increíble seguro. Que sea una experiencia que me ayude a mejorar con el inglés y enriquecedora tanto a nivel laboral. Aprender y conocer. Significa un paso más a la dirección de lo que quiero trabajar en el futuro como evolución de mí mismo. Molt a la meva vida perquè jo ja tenia un pla d'anar a França, no? A viure uns anys y va a aparèixer això y vaig pensar que es perfecta. Me puede abrir las puertas al medio laboral en mi carrera y también en el mercado europeo, en el inglés puedo mejorar la comunicación. Pero es como un miedo guay. Es como, ay, no sé, ¿qué va a pasar? Tengo miedo de echar de menos a mi gente y sobre todo tengo miedo de no saber afrontar las dificultades. Tinc por d'anar amb una altra família, la veritat, que mai he fet aquesta experiència d'anar a viure a casa d'algú, però jo crec que és això, també és una experiència i que s'ha de viure. Sí, tengo 25 años, pero será la primera vez que me vaya de casa, pero miedo no tengo en realidad. No tinc cap por,
i ja em vaig aventurar fa un any i mig a anar-me a Londres i bueno, aquesta part de la por no la tinc, ja l'he perduda. Un poco de miedo lo de que es convivir con otra gente que no conoces, pero bueno, supongo que se irá mejorando y hablar también otra lengua. Tengo más que todo son nervios de cómo va a ser la experiencia. Estem molt satisfets de com ha anat la trobada, els participants estan supermotivats, amb moltíssimes ganes i bueno, doncs estan quasi a punt per marxar, però hauran d'esperar encara fins a març.